Ya está, muy bien. Entonces, iniciando el tema, aquí tenemos repaso mensual 1, primer tema, estática 1. A ver, vamos a recordar un poquito sobre las condiciones de equilibrio. Dentro de las condiciones de equilibrio teníamos dos, ¿no? En estática 1, como es la primera parte del tema, vimos la primera condición de equilibrio, ¿no? ¿Cuál es la primera condición de equilibrio? Primera condición de equilibrio, ¿no? Esta se cumplía cuando yo tenía fuerzas opuestas iguales, ¿no? ¿Se acuerdan? En algún cuerpo que yo tenga, o en algún sistema que yo tenga, pueden haber fuerzas contrarias, fuerzas que van hacia arriba, fuerzas que van hacia abajo, fuerzas que van hacia la derecha o fuerzas que van hacia la izquierda, ¿no? Pueden haber en los cuatro sentidos. Para que se cumpla el equilibrio, entonces, el equilibrio quiere decir que el cuerpo esté fijo, que esté estático, que no se mueva, que su velocidad sea cero, ¿no? Por eso el tema se llama estática en parte, ¿no? Porque estudia qué condiciones se tienen que cumplir para que el cuerpo esté estático. Estático significa quieto, ¿no? Estático significa quieto. Quieto sin moverse, su velocidad tiene que ser cero, ¿no? Entonces, para que la velocidad sea cero, tiene que existir equilibrio. Y para que exista equilibrio, ¿qué se debe cumplir? Voy a recordar entonces la primera condición. ¿Qué me decía la primera condición de equilibrio? Me decía lo siguiente. La suma de las fuerzas que van hacia arriba tiene que ser igual a la suma de fuerzas que van hacia abajo, ¿no? Por un lado, este es en el eje Y, ¿no? Porque el eje Y es el eje vertical. Y en el eje horizontal, el eje X, que se tiene que cumplir, la suma de fuerzas que van hacia la derecha será igual a la suma de fuerzas que van hacia la izquierda, ¿no? Ya está. Entonces, en esos dos puntos podemos resumir la condición de equilibrio. Por un lado, una afecta al eje X y por otro lado, la otra afecta al eje Y, ¿no? Entonces, ambas se tienen que cumplir en el ejercicio, en el problema que me estén dando, para que exista equilibrio. Si no se cumplen estas, entonces yo no puedo decir que el cuerpo esté estático, ¿ya? Pero como en este tema sí se va a cumplir, entonces siempre voy a utilizar estas dos relaciones, ¿ya? Entonces, está bastante claro, ¿no? Todas las fuerzas que van hacia la derecha tienen que ser iguales a las que van hacia la izquierda. Y todas las que van hacia arriba tienen que ser iguales a todas las que van hacia abajo, ¿no? Lo que hago es sumar. Sumo arriba todo, sumo abajo todo y lo igual. Igual, sumo todo lo que va a la derecha y a la izquierda y lo igual. Vamos a ver entonces el ejercicio 1. ¿Qué me dice? Ejercicio 1. Dice, si el bloque se encuentra en reposo, calcula F. A ver, me dan este bloque, entonces yo sé que por un lado tengo estas dos fuerzas, por otro lado tengo estas dos fuerzas. No tomo en cuenta el peso aquí, ¿por qué? Porque el peso se contrarresta con la reacción del piso, ¿no? El piso contrarresta la reacción del piso, entonces esto de acá se cancela, ¿no? Esto se va, esto se va. ¿Quiénes son los que deben ahora mantenerse? Son de los costados, ¿no? Entonces, escojo, pues, ¿no? La condición de el eje X, ¿no? En este sentido. Ya, entonces proponemos. Vamos a proponerlo por aquí, por la pizarrita. A ver, ¿dónde está? Ya me cargó. Ahí está, ¿no? Ya. Entonces acá ponemos física primero. Estamos en primero. Acá. Ya. Entonces tendremos lo siguiente. Física primero. Ya. Número 1. Voy a aplicar entonces la condición de equilibrio. Primera condición de equilibrio. Vamos acá entonces. Primera. Con el 1, ¿no? Primera condición de equilibrio. ¿Ya? Y me doy cuenta ahí de que será, en este caso,
vamos a tomar la del eje horizontal, ¿no? Porque el eje vertical, como dije, se cancela, ¿no? El peso que va hacia abajo se cancela con la reacción que va hacia arriba, ¿no? Ya está. ¿Qué tal, Mauro? Mauro recién llegando. Se ve que ha estado bueno el desayuno. Ya, muy bien, muy bien. Entonces, vamos a colocar la que dijimos, ¿no? Suma de fuerzas que van hacia la derecha serán iguales a la suma de fuerzas que van hacia la... Este símbolo es de sumatoria, ¿ya? Sumatoria o suma, es lo mismo. Suma de fuerzas que van hacia la izquierda, ¿no? Esto me dice la primera condición de equilibrio. Muy bien, ¿cuáles son las fuerzas que van hacia la derecha? Hacia la derecha tenemos la fuerza, esta de acá, ¿no? La fuerza F, ¿no? Entonces, esa es la única, entonces esa la vamos a colocar ahí. Aquí será la fuerza F. Nada más porque no hay otra más. Y para el otro lado será suma de fuerzas que van hacia la izquierda. Aquí, ¿quiénes irán? Aquí los que van hacia la izquierda serán estas dos de aquí, ¿no? 15 y 20. Estas dos son las que van hacia la izquierda. Entonces sumo esas dos. 15 más 20. F será igual entonces a 15 más 20. Y ahora solamente me queda sumar, pues, ¿no? No hay otra cosa que pueda hacer, que necesite hacer. 15 más 20 será 35. 35 que la fuerza se mide en newton, ¿no? 35 newton. Ya está. Y esa será la respuesta, ¿no? Para que exista equilibrio, la fuerza tiene que ser 35 newton, para que se cumpla la condición de equilibrio, ¿ya? Muy sencillo hasta aquí. No hay nada del otro mundo. Ya, vamos a ver el siguiente. 2. Calcula el valor de la tensión en la cuerda. Ajá, aquí ya está un poquito más complejo el ejercicio. ¿Ya? Pero sí lo podemos hacer. A ver. Tenemos un objeto, aquí es una esfera, ¿no? Un balón, vamos a poner que es. Y está colgado de una cuerda. Esta cuerda obviamente lo sostiene de alguna manera. O sea, aquí existe una fuerza que jala a la bola en sentido diagonal, ¿no? O sea, hacia allá lo está jalando, más o menos. ¿No? Más o menos así. No, vamos a ponerlo, a ver, ahí, ¿no? Más o menos así, en este sentido lo está jalando. Ahora, esta bola también tiene otra fuerza que lo jala hacia abajo. Ya sabemos todos qué fuerza es, ¿no? ¿Cómo se llama esta fuerza que lo jala hacia abajo? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué fuerza lo jala hacia abajo? Y está ahí. Gravedad. Claro, la fuerza de gravedad, correcto. Que se convierte en su peso, ¿no? Su peso de doble que le podemos poner, ¿no? Este peso que es accionado por la gravedad es lo que lo jala hacia abajo. Y el peso se calcula mg, ¿no? Multiplicando masa por gravedad. Entonces ahí tenemos el peso que lo jala hacia abajo, la tensión, aquí tengo la tensión T, le voy a poner. Y tendré alguna otra fuerza más. Tengo también una fuerza aquí, ¿no? ¿Por qué la bola, si está siendo jalada hacia arriba y hacia la izquierda, por qué la bola no se va hacia la izquierda? ¿No? Porque esta tensión lo está jalando hacia la izquierda. Como está en diagonal, la tensión, además de jalar hacia arriba, la jala hacia la izquierda, ¿no? Tiene dos componentes, la tensión. Hacia allá y hacia allá. Pero ¿por qué la bola no se va hacia la izquierda? ¿Qué otra fuerza está presente ahí? Si observo bien, aquí hay otra fuerza, ¿no? Que es la... ¿Se acuerdan cómo se llamaba? La fuerza de reacción, ¿no? O resistencia, ¿ya? De la pared. Acuérdense de la ley de acción y reacción, pues, ¿no? Cuando se ejerce una fuerza sobre un objeto, este objeto
ofrece una fuerza contraria o de reacción. Entonces la bola hace una acción y la pared responde con una reacción. 3 fuerzas son las que tengo presentes ahí, ¿ya? Entonces, y a mí me piden no la reacción, sino la tensión. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo valerme de esta fuerza de acá, de la tensión para descomponerla, ¿no? La tensión la puedo descomponer en su componente hacia arriba y su componente hacia la izquierda, ¿no? En el caso del componente de la izquierda, digamos, este va a ser fácilmente cancelado, pues, ¿no? Porque como ya dijimos, se contrarresta con esta reacción de aquí, ¿no? Esa reacción que tengo ahí vendrá a estar cancelando esa fuerza de ahí, ¿no? La que está en el sentido, horizontal, ¿no? Esta de acá se cancela con esto. Pero ¿cuál es la que todavía no, o digamos, cuál es la que me podría entonces, si estas dos se cancelan y yo no sé cuánto es esta, porque yo no sé cuánto es la reacción, cuál es la que sí yo podría utilizar? Esta no sé cuánto es. La que sí podría utilizar para calcular la tensión es esta, ¿no? El peso y la tensión, pero en su componente vertical, ¿no? Esta de aquí. Específicamente esta de aquí, que apunta hacia arriba, ¿no? Y esta de acá, porque ambas tienen que ser iguales, ¿no? Ya, entonces vamos a ver. Vamos a hacer el gráfico en el otro lado para visualizarlo mejor. Número 2. Número 2 como fucsia, ¿ya? Tenemos entonces algo así. Vamos a dibujar la bolita y las fuerzas que están actuando sobre ella. Tenemos entonces por un lado el peso que le está jalando hacia abajo. La tensión que le está jalando hacia allá. ¿No? Y luego una reacción que le está manteniendo contenida, ¿no? Bueno, algo así son las fuerzas, más o menos. Pero dijimos que también esta fuerza de tensión se descompone en dos, pues, ¿no? O sea, aquí tengo la reacción. Esta tensión que está en diagonal se descompone en dos. Se va a descomponer en su componente aquí, en su componente vertical y en su componente horizontal, ¿no? Así. Ya está. Entonces, como estas de acá se cancelan, no me van a importar mucho, lo que me van a importar son estas dos, ¿no? Sabemos nosotros por la primera condición de equilibrio, vamos a copiarlo por acá. ¿Está? Sabemos que por la condición de equilibrio, la suma de las fuerzas, en este caso, no vamos a tomar en cuenta la horizontal, sino la vertical, ¿no? Aquí sería la suma de fuerzas que van hacia arriba, son iguales a la suma de fuerzas que van hacia abajo. Entonces, eso nos interesa en este punto. Ya está. Entonces, ¿quiénes son las que van hacia arriba aquí? Por este lado, vamos a formar un triángulo aquí, ¿no? Con este ángulo, el ángulo es de 60. Entonces vamos a formar un triángulo aquí. Colocamos por aquí el ángulo de 60. 60 grados. ¿Ya? Entonces el ángulo está acá, 60 grados. Y esta de acá la vamos a mover acá. Ahí está, ahí formamos mi triángulo, ¿no? Ahí formamos mi triángulo. Ahí más o menos. Ya está. Entonces tengo mi triángulo. Mi triángulo me dice que ¿cuánto se le pone a 60? ¿Se acuerdan? Tengo que recordar un poquito de triángulos notables ahí, ¿no? ¿Cuánto se le ponía a 60? A 60 se le pone
K raíz de 3, ¿no? Entonces aquí este lado sería K raíz de 3. El otro ángulo será 30, ¿no? K raíz de 3. Pero no me importa mucho porque esta es la componente horizontal. Aquí el otro ángulo sería 30 y a 30 se lo ponía 30 grados. A 30 se le ponía un K, ¿no? Un K. Y a 90 se le ponía 2K. Entonces aquí a 90 se le pone 2K. Es decir, si yo hallo cuánto vale K, voy a poder hallar la tensión, porque esto es la tensión también, ¿no? Mi tensión es 2K. La tensión es la diagonal. A mí me importa hallar la diagonal. Pero para hallar la diagonal, primero tengo que hallar esta de acá, que es la vertical, ¿no? Entonces, hallando la vertical, podemos hallar ya la diagonal, ¿no? Esta es la vertical. Ya, entonces, ¿cuánto saldrá? A ver, ¿cuánto saldrá? Tengo que la vertical es K. Entonces aquí aplico en la condición de equilibrio, ¿no? La suma de fuerzas que van hacia arriba, ¿quién va hacia arriba? Aquí está el K nada más. Entonces aquí pongo K. Por este lado tiene que ser igual a... ¿Quién está por el otro lado? Los que van hacia abajo. ¿Quién va hacia abajo aquí? Aquí está el peso. El peso es masa por gravedad, ¿no? mg. ¿Y cuánto es la masa? La masa yo tenía que era 3. Y la gravedad es 10. Entonces multiplico 3 por 10. Pues será peso es igual a 3 por 10. Y eso es 30, ¿no? 30 newton. Entonces tengo aquí que el K es igual al peso. Y el peso vale 30 newton. Entonces acá será K igual a 30 newton. Y como ya tengo el K, ahora sí puedo hallar, ¿qué cosa? El valor de la tensión, ¿no? La tensión es 2K. Entonces pongo acá ahora. Por lo tanto, la tensión que es 2K será igual a ¿qué? Tensión será igual a 2 por 30 y eso será 2 por 30 y eso será 60, ¿no? Tensión finalmente T igual 60. Newton. ¿Ya? Entonces ahí tenemos ya el valor de la tensión. Como han visto ahí, a partir de los triángulos, a partir del triángulo notable, ¿no? Que formamos de aquí y de la condición de equilibrio. ¿Ya? Entonces ambos me sirven. Yo tengo que ver en qué momento usarlo, cuál es el momento más propicio y según eso ya lo aplico a lo que me estén pidiendo, ¿no? ¿Ya? Es el número 2. Entonces. A ver, vamos a pasar al 3. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Pregunten, chicos, si algo no les queda claro, por favor. No. Ya, muy bien. Vamos a ponerle sus puntitos ahí a Jess para participar. Muy bien. A ver, número 3. Calcula el peso del bloque A si el sistema está en equilibrio. Tengo acá ahora un sistema de poleas. Me dicen que este de aquí pesa 6 kilogramos. O bueno, su masa es 6 kilogramos. Su peso ya lo tengo que calcular yo, ¿no? Por mg. Peso es mg. De ahí lo puedo calcular. Pero me dicen el sistema está en equilibrio. Entonces, otra vez tengo que pensar yo en las fuerzas, ¿no? Si yo tengo acá un peso, este peso depende de esta polea. Pero esta polea divide en dos el peso, ¿no? Esto ya lo hemos visto. Si aquí tengo un peso, va a ser el mismo que recorra por esta cuerda. Pero una vez que llega a la polea, esta cuerda se divide en dos. Entonces el peso, o digamos la tensión, se divide en dos también. Pero como aquí es la misma cuerda y continúa la otra polea, esta tensión se mantiene. Y será la misma tensión que existe por aquí, ¿no?
Entonces aquí las tensiones de esta polea serán las mismas. Y si está en equilibrio, quiere decir que el peso de este objeto también tiene que ser el mismo. ¿Ya? Entonces fíjense todo el análisis que estamos haciendo, ¿ya? El de las tensiones en las cuerdas, ¿no? Entonces, primero tenemos que calcular el peso, entonces, de aquí. ¿Cuánto será el peso? mg 6 por 10, ¿no? Vamos a ver entonces al otro lado. El peso, número 3. Poner por aquí. Número 3. El peso del bloque, W. No me dicen qué bloque es, ¿no? Solamente me dicen bloque. Peso del bloque 1, vamos a poner ya, W1. Es igual a mg. Y mg es, m vale 6, ¿no? Entonces será 6 por 10. 6 por 10, 60, ¿no? 6 por 10. 60. Ya está. Una vez que tenemos esto, 60 newton. Muy bien, ¿ahora qué hacemos? Ya, una vez que ya tenemos el peso, ya, ahora lo que corresponde es dividirlo, ¿no? Dividirlo en dos partes. Dos partes para que ambas me den cada tensión, el valor de la tensión en la polea, ¿no? En la polea yo había dicho que tenía ahí dos divisiones, ¿no? Teníamos ahí dos divisiones en la polea. Entonces, si esto es 60, llega a la polea y se tiene que dividir en dos. ¿Cuánto será dividiendo entre dos? ¿No? Al ojo también podemos sacarlo. Si aquí es 60, aquí peso es igual a 60. 60. Entonces aquí la tensión es 60, ¿no? 60 newton. Y luego esto se reparte en dos. En dos. Quiere decir que cada una de estas dos será 30. 30 newton. Y esta de acá también será 30 newton. ¿No? Como esta es la misma cuerda, entonces el valor de aquí también será 30 newton. Y ahora se va a cumplir aquí la condición de equilibrio para este bloque, para el bloque A, de que las fuerzas para el bloque A tienen que ser las mismas, ¿no? La que va hacia abajo, o sea, el peso del bloque A tiene que ser igual a la que va hacia arriba. Tiene que ser igual a 30 newton, ¿no? Entonces, por la condición de equilibrio ya no salió. El bloque A tiene que ser igual que 30 newton, ¿ya? Entonces vamos a poner aquí la explicación. Voy a poner acá. Para observación. Para el sistema de poleas se debe dividir el peso en ambas cuerdas. Y luego conservar la tensión. Ya está, entonces finalmente nos saldrá así, pues, ¿no? Por el otro lado, el peso, que es mg, tendrá que ser igual a las fuerzas que van hacia arriba, ¿no? Ahí vamos a copiar esta condición de equilibrio, ¿no? La que está acá. Las fuerzas que van hacia arriba tienen que ser iguales a las fuerzas que van hacia abajo. Entonces aquí sería mi condición de equilibrio. Para la polea podemos, ¿no? Para el bloque A.
para el bloque A. Entonces ahora aplicamos la condición de equilibrio que me dice que las fuerzas que van hacia arriba tienen que ser iguales a las que van hacia abajo. Entonces, ¿quiénes van hacia arriba? Hacia arriba va la fuerza 30 que habíamos puesto ahí, ¿no? La tensión 30 y hacia abajo el peso A. Entonces ponemos acá hacia arriba. Aquí sería tensión T igual a peso del bloque A, ¿no? Peso del bloque A. Ya está. Entonces ahí sería tensión 30 igual a peso del bloque A es M por G, masa por gravedad, ¿no? Ah, pero no necesito, sino me están pidiendo eso mismo. Entonces ya me salió, pues, ¿no? No me están pidiendo la masa, me están pidiendo el peso será 30 newton. Y esa será mi respuesta. ¿Ya? Así de sencillo. Ya está. Muy bien, y esa será mi respuesta. Vamos a encerrarlo a ver para que quede bien. Ya, vamos a ver el siguiente ejercicio, a ver. Número 4. Número 4. Ya pasamos al siguiente tema que es estática 2, ¿no? Estática 2. A ver, 4. Calcula el módulo del momento producido por la fuerza F13 Newton respecto al punto C. Acá tenemos que recordarnos que era un momento. Que era un momento de una fuerza. ¿No? El momento de una fuerza era la capacidad o la intensidad de giro que se producía, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando teníamos una bisagra que sostenía a una barra y le permitía girar, ¿no? Ya sea hacia arriba o sea hacia abajo. Entonces, esa capacidad de giro dependía de qué? De alguna fuerza, ¿no? Que la impulse hacia abajo o hacia arriba. Dependiendo la dirección de la fuerza, se producía un giro, ¿no? Por ejemplo, si era hacia abajo, el giro sería en sentido horario, negativo, ¿no? Por otro lado, si fuera hacia arriba, ¿no? Si fuera una fuerza hacia arriba, el giro sería antihorario, positivo, o sea, giraría hacia allá, ¿no? Algo así, ¿no? Ya está. Entonces, ¿cómo se calculaba el momento? Calculando la multiplicación de la fuerza F por la distancia D. O sea, acá había una distancia D. Entonces, lo que yo hacía era multiplicar, ¿no? ¿Se acuerdan? Momento de la fuerza por distancia. Nada más, eso era todo. Multiplicando ya me salía, ¿no? Vamos a hacer eso entonces. Aquí tengo la fuerza que vale 13 newton y la distancia 4. Entonces colocamos sencillamente momento número 4. Momento de la fuerza momento de la fuerza es igual a fuerza por distancia. Le ponemos ahí momento de la fuerza. Ahí está. Momento de una fuerza. Y multiplicamos, pues, ¿no? La fuerza es 13, la distancia es 4, entonces será sencillamente 13 por 4. Y eso será, ¿cuánto sale 13 por 4? A ver. ¿Quién lo sacó? 13 por 4.
A ver, un ratito, ya, un ratito, un ratito. A ver, vamos a iniciar una sesión más porque ya se está acabando el tiempo. Entonces, a ver, esperan un ratito, ¿ya? Ya, a ver, vamos a terminar el ejercicio y ya. Estamos aquí. Quiera fuerza por distancia. Fuerza por distancia. No me deja editar. Ya, vamos a iniciar una sesión más un ratito ya porque ya se está acabando el tiempo, ¿ya? Ahí los espero Ya. para terminar ya con el segundo tema, ya para quedarnos ahí, ¿ya? Ya, muy bien. Vuelven a entrar, vuelven a entrar.